Buenas noches a todos, bienvenidos. Doctora Silene, ¿nos encontramos por acá? Hola, 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 doctora, buenas noches. Les hola. comentaba hace un ratito, tenía mi micrófono cerrado, que estamos teniendo problemas de conexión. Si pudiera de una vez ya usted apoyarnos en compartir pantalla para que ya no esperemos más. Varios doctores ya nos avisaron que están Sí, teniendo también problemas, pero pues que vean mañana la grabación. Si nos pudiera apoyar en iniciar, le agradecería mucho. déjame compartir. Mm, Hoy me dejaron solita, pero bueno, todo va a salir bien. En un ratito más entra mi No te coordinadora. preocupes, aquí estamos los que somos. Ay, pero no sé, no puedo compartir ¿por qué? A ver, híjole. Ya está de cojos, ya puede compartir pantalla. ¿Cómo? Ya puede compartir pantalla. Sí, pero le estoy dando acá y no me deja. Ya le va a dejar compartir, doctora. Ujú. A ver, ahí estoy. Todavía no sale su pantalla, doctora. ¿Y ahora? Listo. Espérame que no. Nada más agrande su pantalla, doctora, y apóyenos en presentarse, decirnos un poco de su trayectoria, de su carrera, cómo ha ido evolucionando y de qué va a tratar la plática. A ver, ahora, espérame un momentito. Ahora sí, ¿verdad? Solamente agrande, listo. Vale. Entonces empezamos. Me voy a tratar ya son 8, casi 8:30. Me voy a tratar de apurar un poquito, no quedarme tan eh, en un solo concepto para que vayamos adelantando, no se me vayan a quedar dormidos, ¿vale? No se preocupe, doctora, ya estamos acostumbrados a trasnochar. A ver, espera. Sí, El sí, tiempo que necesite, aquí estaremos. es que no sé cómo hacer con esto. Ok. Bueno, buenas noches. Agradecida de la invitación para dar esta plática. eh, Poder compartir con ustedes un poquito de esta terapia que es altamente efectiva en medicina veterinaria. Entonces vamos a estar, bueno, yo soy médico veterinario titulada en Venezuela. Vine a México a hacer un doctorado en ciencias, básicamente en biología molecular, en expresión de algunos genes de tasa ovulatoria. Eh, y posteriormente hice un postdoctorado de células madre en el CIMBESTAB, eh, en el departamento de farmacobiología, y posteriormente hice otro postdoctorado en la Xochimilco acerca de nutrigenómica. Pero bueno, todo me fue dirigiendo un poquito más a la parte de medicina regenerativa, ¿ok? Vale, entonces lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser como la biología de las células troncales. Déjame un momentito apagar acá un audio que tengo. La biología de las células troncales.
¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctora, sí se escucha. Ok. Y cómo funcionan estas células, o sea, más que todo como esa parte técnica de cómo funcionan las células y sus perspectivas de uso, ¿no? En la regeneración de tejidos, ¿ok? ¿Cuál es su capacidad o su potencial? Entonces, el interés que yo tengo de esta plática para ustedes es que entiendan cómo funciona y qué podemos hacer o hasta qué podemos hacer, pero más que todo la parte básica que les permita a ustedes tomar decisiones para usarlas, cuándo y cómo. Pero para eso es importante que definamos qué es la medicina regenerativa, ¿ok? Entonces, es un campo definitivamente de investigación, de aplicación clínica que se basa finalmente en la reparación y la sustitución de tejidos, de células, restaurar funciones biológicas que hayan sido afectadas por diversas causas, bien sea por heridas, por enfermedades, traumatismos, malformaciones congénitas, ¿ok? Entonces, la medicina regenerativa puede involucrar el uso de células troncales, pero también el uso de moléculas solubles, ingeniería genética, ingeniería de tejido, ¿ok? Pero finalmente, ¿cuál es el objetivo de esta medicina regenerativa? En esta pantalla vemos esas células que ustedes ven allí coloreada. Es una inmunofluorescencia de células troncales derivadas de un cultivo de células de retina que hicimos en laboratorio. Pero finalmente, ¿cuál es el objetivo? Definitivamente es que esas células dirijan un proceso de reparación con la finalidad de sustituir ese tejido que esté afectado, que esté lesionado a lo más cercano y a lo fisiológicamente posible, ¿ok? Entonces, independientemente, en el caso de la medicina veterinaria, sean animales de trabajo, sean animales de deporte, sea cual sea la actividad, la función de colocar estas células es garantizar que el animal vuelva a su actividad plena, a una actividad fisiológica plena que se restauren los tejidos, ¿ok? Con esta diapositiva, lo que les quiero mostrar es, si nosotros nos hacemos un trabajo de investigación y nos metemos en una base de datos muy básica, en la parte médica, como es PubMed, que es gratuito, y podemos hacer una investigación sencilla y colocamos unas palabras básicas como células troncales, en este caso, pues la colocamos en inglés. Vemos el avance que ha tenido la parte biotecnológica en cuanto a la medicina regenerativa y vemos aproximadamente que en los últimos 10 años aproximadamente eh, podemos obtener como resultados aproximadamente unos 480, casi 484.000 trabajos, ¿ok? Si hacemos una búsqueda un poquito más específica y nos vamos a esas células troncales mesenquimales, que es esto que vemos acá, obtenemos aproximadamente unos resultados de unos 100.000 trabajos. Esto, ¿para qué se los pongo acá? Porque, bueno, esto nos da un peso, nos da una seguridad, de que hay una evidencia científica de que estas células se han estado utilizando durante muchísimos años, tanto en medicina humana y en medicina veterinaria. Quizá podemos decir que eh, en Latinoamérica lo estamos usando no este, tan hace tantos años atrás, ¿no? Pero esto de la verdad es que se viene usando desde hace muchos años en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia. Les estoy hablando que hace 14 años, cuando yo empezaba con mi postdoctorado, pues ya veíamos presentaciones, em, de diferentes trabajos, tanto en perros como en equinos. Entonces, la verdad es que esto nos ha permitido un gran avance biotecnológico para que podamos usar estas células realmente ya con nuestros pacientes. Pero, ¿qué es una célula troncal? Entonces, son células que son inmaduras,
que no están diferenciadas, es decir, que no son unas células de un linaje específico, que no están comprometidas con una estructura y una funcionalidad específica, sino que están indiferenciadas, pero que tienen una alta capacidad de renovación, de autorreplicarse y que pueden diferenciarse a tipos de células más especializadas para cumplir ciertas funciones específicas, ¿ok? Esta fotografía es una microscopía de barrido, microscopía electrónica de barrido, donde podemos ver células troncales, que son estas que vemos acá como redondeaditas, en un cultivo celular de retina en laboratorio, un cultivo in vitro, ¿ok? Si hablamos de las características generales, entonces estas células, como lo acabamos de decir, son células que tienen una capacidad de autorrenovación. Entonces una célula troncal puede dar origen a una célula igual a ella, una célula hija con las mismas características y al mismo tiempo puede dar origen a una célula diferenciada para que tenga estructura y función específica. Entonces podemos ver acá igual lo mismo que les acabo de decir, puede haber un caso de una división simétrica donde una célula madre puede dar origen a dos células hijas iguales a ella, o una división asimétrica donde puede dar origen a una célula progenitora con las mismas características que ella, más una célula diferenciada que se puede distinguir a un tejido, a una célula específica con una función específica. Aquí es importante que entonces veamos que tenemos que ver que hay dos tipos de células troncales, ¿ok? Las células troncales embrionarias y las células troncales adultas o somáticas. Entonces, bueno, las células troncales embrionarias principalmente las vamos a encontrar en el embrión, como su palabra, como lo dice su término, y que son provenientes básicamente de un óvulo que es fertilizado, ¿no? Y producto de esa fertilización y de la unión del material genético del óvulo con el espermatozoide se forma lo que es el cigoto. Ese cigoto es capaz, está conformado por es una célula, o sea, que es capaz de desarrollar un individuo completo, un nuevo ser. Entonces son considerados ese cigoto, o por decir ese huevo fertilizado, son células que son multipotentes porque tienen la capacidad y la potencialidad de dar un individuo, de formar un individuo completo. Pero a medida que ese embrión va evolucionando en sus estadios, podemos conseguirnos una fase del embrión, que aquí lo vemos, que es el blastocisto. Se llama blastocisto porque se forma una cavidad que es el blastocele, y aquí vamos a tener unos varios tipos de células que son las células de la masa interna, que son las que vemos acá. Y estas células de la masa interna son consideradas células pluripotenciales, es decir, que tienen una capacidad o potencialidad de ser pluripotentes y de formar células de las tres capas germinales. O sea, estamos hablando de las capas germinales embrionarias, que son mesodermo, endodermo y ectodermo. ¿Ok? Ya no van a ser unas células totipotentes como el cigoto, como el huevo fertilizado, ¿verdad? Porque no van a dar origen a un individuo, a todo un ser, ¿verdad? Pero sí pueden dar origen a células de las tres capas eh, germinales, ¿ok? Entonces se consideran pluripotentes y ahorita en la próxima diapositiva vamos a ver en cuanto a potencialidad, cómo va disminuyendo esa potencialidad, pero realmente cuando ya nosotros nacemos, entonces, espera un tantito. Son células somáticas adultas, que son las que se van a encargar del mantenimiento básicamente de las funciones del organismo. Entonces vamos a tener células somáticas adultas, bien sea del cerebro, de los vasos sanguíneos, de la pulpa de los dientes, del hígado, de la médula ósea, las células mesenquimales. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, acá tenemos el ovocito que una vez siendo fecundado, ¿ok? Nos va a llevar a ser una mórula que es la que tiene la capacidad totipotente de formar un individuo. Entonces puede dar origen a
células de las tres capas germinales embrionarias y extraembrionarias, que son las de la placenta. Las células de la masa celular interna, entonces pueden dar origen a células de las tres capas germinales, como son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ok? Aquí estamos hablando de la clasificación de las células troncales en cuanto a la potencialidad. Entonces, bueno, ya sabemos que las totipotentes son las que dan origen a un individuo completo, las pluripotentes son las de la masa celular interna del blastocisto y tenemos las multipotentes que solamente tienen una cierta capacidad de renovación y de regeneración, como son las células hematopoyéticas que dan lugar a todas las células sanguíneas y las células mesenquimales. Aquí igual vemos las células totipotentes, ya hablamos de ellas, que puede desarrollar todos los tipos celulares de un organismo y básicamente eso, ¿no? Las células pluripotentes que dan origen a células diferenciadas de las tres capas germinales y las multipotentes, en este caso, pues tenemos una imagen de los progenitores de las células troncales hematopoyéticas y también podemos incluir aquí dentro de las multipotentes a las células mesenquimales. También tenemos células troncales neuronales, ¿ok? Esas células troncales neuronales que pueden dar origen a células progenitoras neuronales y células progenitoras gliales, ¿ok? Antes era como una sentencia que había de que no se regeneraban las neuronas, pero ya ese concepto ha cambiado y ya sabemos que sí es posible la neurogénesis, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de esas células troncales en medicina veterinaria? Tenemos células troncales mesenquimales, que acabamos de hablar. Tenemos células troncales embrionarias, entonces hablamos de las células troncales mesenquimales o células somáticas que forman parte de las células somáticas adultas, las embrionarias que ya sabemos que provienen del embrión, y tenemos también un tipo de células troncales pluripotentes inducidas, que bueno, son un tipo de células troncales que fueron reprogramadas en laboratorio y dieron origen a, a este tipo de células pluripotentes inducidas porque bueno, fueron elaboradas en el laboratorio, básicamente porque reprogramaron unas células somáticas con una serie de expresión de genes y genes de expresión de pluripotencia y dieron lugar a estas células troncales pluripotentes inducidas, lo cual generó que un investigador se ganara el premio Nobel, ¿ok? Entonces, tenemos las células troncales adultas, dentro de las cuales tenemos las hematopoyéticas y las mesenquimales. Las mesenquimales son células troncales que están adheridas al endotelio vascular y las podemos encontrar en diferentes tejidos. Una puede ser médula ósea, en la gracia y en la pulpa de los dientes. Pero, ¿qué es una célula mesenquimal? Es una célula de tipo fibroblastoide. Acá lo podemos ver un poquito, si lo vemos, no lo tengo por acá, ahorita lo vemos. Entonces, tipo alargada, tipo fibroblasto, que da lugar a tejidos fibrosos, conectivos y de soporte. Tienen capacidad migratoria y acumulan matriz extracelular. Eh, Aparece aquí algo. Okay. Un momentito, por favor. No aparece mi imagen. Perdón. Creo que les he estado hablando sin la imagen. Una disculpa. Ay, déjenme ver cómo lo hago aquí. Ay, qué horror. Sí se ve su presentación, doctora, ¿eh? Sí, la que no me veía era yo, ahora sí me veo. A ver, todavía. Ya lo puse, pero no sé. Creo que no me veo.
Usted todavía no se ve, no hemos tenido el gusto. Ay, qué vergüenza. Una, dis- Solamente apriete una la dis- camarita. Sí, está encendida, pero no sé por qué no me da para... Déjeme un momentito, porque aquí ya le di video. Ahora, No, no se ve, doctora, pero si gusta, continuamos y esperemos que en algún momento pues salga la híjole. imagen. Esperemos que sí. Ya ve que me comentó que también estaba teniendo problemas de conexión. Sí, es que le doy y me aparece la rayita de que no, pero ahorita, en teoría, deberían verme. Mm, creo que el otro día me pasó lo mismo y lo tuve que hacer a través del celular, pero bueno, ok, una disculpa porque no ven a la persona. Este, vale, entonces las células troncales, se denominaron células troncales mesenquimales porque, bueno, la Sociedad Internacional de Terapia Celular sugirió denominarlas realmente como células estromales mesenquimales, o células mesenquimales, pero también como células troncales mesenquimales. Entonces, ¿qué es lo importante de estas células troncales? Es que pues nacemos y nacemos con nichos de células, ¿ok? Pero a medida que vamos aumentando en la edad, pues esos nichos van envejeciendo, esos nichos de células troncales somáticas. Entonces la capacidad regenerativa de esos nichos va disminuyendo y por tanto nosotros vamos envejeciendo y también van envejeciendo nuestros pacientes. Entonces la potencialidad de esas células va disminuyendo porque también van disminuyendo los nichos que tenemos de esas células. Pero ¿qué es un nicho? Es donde normalmente están esas células, que es un microambiente específico donde ellas residen, y tienen todos los elementos necesarios para crecer, para sobrevivir, tienen la posibilidad de autorrenovación. Hay una serie de células del microambiente que están en contacto con las células troncales y permiten que esas células del nicho puedan salir de ese estado dormido o quiescente, por decirlo así, y puedan diferenciarse este, a otra célula, ¿no? O puedan migrar, mejor dicho, porque pues para salir del nicho, pues tienen que haber una serie de señales, tienen que haber una serie de factores tróficos, tienen que haber una serie de factores de crecimiento, moléculas solubles, conexiones de una célula con otra, que la célula se active, que la célula migre, ¿ok? ¿A dónde va a migrar? A los tejidos de lesión, ¿ok? A los tejidos, que a donde ella se va a dirigir, que son los tejidos de lesión. Obviamente, entonces aquí tenemos lo que es un nicho de que está formado por células de microambiente y las células del nicho determinan básicamente que esas células troncales sufran una autorrenovación o se multipliquen, salgan del nicho, migren y se diferencien. Obviamente, como les estoy comentando, eso depende de una serie de factores tróficos, de un soporte estructural. El nicho, pues, es un microambiente donde están ellas, donde está relacionados con vasos sanguíneos, diferentes tipos de células, allí, matriz extracelular, diferentes factores solubles como factores de crecimiento, citocinas, y bueno, tienen que haber conexiones entre las células. Es un proceso, lo estoy diciendo bastante sencillo, es un proceso bastante complicado lo que es el nicho y cómo salen esas células del nicho, ¿no? Eso es lo que normalmente está una célula troncal.
en el organismo cuando está en sus nichos, pero las células que nosotros vamos a colocar, pues son células exógenas, ¿ok? Entonces, bueno, estas células mesenquimales, em, fueron aisladas en el laboratorio, por investigadores desde 1970 y fueron identificadas por ser, como les estaba comentando, células fibroblastoides, de apariencia como fibroblástica, y que tenían la capacidad de adherirse al plato de cultivo, ¿ok? ¿Y cómo las identificaron? Bueno, crearon varios factores a través de los cuales identificarlas, y una era que las células estuvieran adheridas a plato de cultivo, y también por un inmunofenotipo, es decir, que tuvieran algunos marcadores positivos alrededor de su membrana, ¿ok? Entonces, las células troncales mesenquimales por lo general tienen algunos marcadores de membrana que nos indican que ellas son células mesenquimales, ¿ok? Este, Esos marcadores varían, no tanto, pero varían de acuerdo a la especie. En algunos y otros marcadores, por ejemplo, que deben ser positivas a CD73, esos son marcadores que están a nivel de la membrana y que le identifican a ella con una célula mesenquimal, ¿ok? Pero sí hay una variación entre estos marcadores, varía, por ejemplo, entre la especie humana, hay algunos, no tanto, pero algunas diferencias en caninos, y se presentan, han descrito algunos otros marcadores diferentes para el caso de células mesenquimales felinas. También fueron entonces el criterio para identificarlas también como células mesenquimales es de acuerdo a sus propiedades funcionales, es decir, que son células que tienen la capacidad de diferenciarse a tres tejidos principalmente, como adipocitos, osteoblastos y condroblastos, ¿ok? Pero bueno, ya hoy, eso fue inicialmente cuando fueron identificadas estas células, pero ya hoy se sabe que estas células tienen una plasticidad celular y que tienen la capacidad de diferenciarse a otros tipos celulares, ¿ok? Incluso a transdiferenciarse a otros tipos celulares, eh, de las cuales ellas no son provenientes, porque las células troncales mesenquimales pues son provenientes de la capa germinal embrionaria del mesodermo, pero ya se ha descubierto por diferentes investigaciones que tienen esa plasticidad celular y puede transdiferenciarse incluso a la capa celular germinal embrionaria como el ectodermo, para transdiferenciarse incluso a neuronas. En este caso son células troncales mesenquimales provenientes de la pulpa de los dientes, de la pulpa dental. Doctora, Sí, tenemos unas preguntitas ya en el chat. ¿Gustaría usted irlas contestando a medida que van saliendo o al final, como a usted me ver, indique? es bueno que me pregunten porque de repente parece que, a ver, Ok, mire. ah, Aquí tenemos de la doctora Mirtrid que dice, ¿qué factores favorecen el tratamiento exitoso de una infiltración de células madre a nivel periventral para regenerar tejido nervioso? ujú. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, las células troncales mesenquimales se pueden colocar a nivel paravertebral, y se puede aplicar con plasma rico en plaquetas, ¿ok? O sea, aquí en esta plática yo les estoy incluyendo nada más sobre las células mesenquimales, pero obviamente ya después vamos a hablar que esas células mesenquimales que yo estoy colocando de manera exógena, las puedo colocar con plasma rico en plaquetas, se puede colocar también con exosomas, podemos hacer diferentes terapias, ¿ok? Incluso otras terapias, diferentes, por ejemplo, hay combinaciones de ozonoterapia con células troncales, terapia neural con células troncales, pero aquí factores que favorezcan un tratamiento exitoso a nivel paravertebral para regenerar tejido nervioso. Em, yo creo que podría ser el caso de eh,
colocar quizás células troncales mesenquimales con exosomas, ¿ok? En el caso de regeneración de tejido nervioso, ya tenemos que saber nosotros, por eso estamos hablando como de las cosas básicas de la potencialidad de estas células. Sabemos hasta hoy que sí tienen una gran plasticidad celular, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta que la información que tenemos técnica en nuestras manos es de que esa potencialidad es, pues es limitada, ¿ok? Entonces sí voy a crear regeneración de tejido y diferenciación, pero hasta cierto punto, porque ya sabemos que pues definitivamente ellas no van a regenerar como tal, tejido nervioso como tal, pero sí pueden ayudar en diferentes cosas. Ahorita lo vamos a hablar, ¿ok? Y sí se pueden aplicar con plasma rico en plaquetas. Ok, doctora, muchas gracias. Ok, eso de movilidad y sensibilidad, ahorita lo vemos, ¿ok? Ok, Ok, ya no sé dónde me quedé. Ok, y es lo que les estaba comentando. Eh, ¿Serán las células mesenquimales, o sea, tendrán plasticidad celular? Pues bueno, hay varios em, trabajos de investigación que nos llevan a pensar de que sí, o sea, de que sí las células pueden llevar a diferenciarse hacia linajes no especificados, este, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues ya sabemos que las células troncales mesenquimales provienen de una capa germinal embrionaria específica, como es el mesodermo, y ya sabemos que pues el mesodermo da origen a cierto tipo celular, ¿no? Entonces ellas se diferencian rápidamente a lo que es a tejido osteogénico, adipogénico y condrogénico, pero pues también sí pueden llegar a diferenciarse hacia neuronas, eso todavía está en estudio, pero depende un poco de la fuente de donde se obtengan esas células troncales mesenquimales. Básicamente de los estudios que han llevado hacia la regeneración o hacia la formación de tejido nervioso, de neuronas, básicamente, son células troncales derivadas de la pulpa dental. Ok, ok, entonces, ¿dónde está? doctora. Sí. Disculpe, tenemos otra preguntita de la doctora Elba. Nos pregunta, en caso de problemas epilépticos, ¿podemos utilizar células mesenquimales como tratamiento? Bueno, la verdad es que, o sea, la verdad es que son muchas enfermedades donde se pueden utilizar las células troncales mesenquimales. ¿Ok? Me imagino que quieren ver como unas cosas más, son muchas enfermedades, entonces tendríamos que centrarnos en cada una. Sí se puede, en el caso de epilepsia, pero acuérdate que, o sea, para eso, o sea, para todo tenemos que seguir un orden, ¿ok? Y el orden es, bueno, vamos a hacer un examen clínico, adecuado, un examen neurológico, vemos si realmente cuál es el origen y hay cosas específicas que definitivamente medicina alópata que debemos usar para tratar epilepsia, ¿ok? Entonces, las células troncales mesenquimales sí pueden utilizarse porque tienen una actividad, ya vamos a ver cuál es la actividad más fuerte que tienen ellas, que es una actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora, ¿ok? Entonces, sí la podemos usar en muchísimos padecimientos, se usan en secuelas neurológicas por moquillo, en esclerosis múltiple en humanos, o sea, sí se utilizan, pero tenemos que saber cuándo, cómo y dónde. Entonces, definitivamente, si yo tengo un paciente, o sea, tenemos que ver, o sea, llevar el caso clínico completo, hacer una adecuada historia clínica, hacer estudios clínicos, hacer un perfil, este caso neurológico, determinar, o sea, yo si ya tengo bien especificado a mi paciente este, que tiene crisis epiléptica, bueno, entonces tengo que instaurar un tratamiento sobre eso, pero no puedo colocar nada más células troncales mesenquimales, ¿ok? Espero que eso haya resuelto un poco la duda. Gracias, doctora.
¿Sí le quedó claro, doctora Elba? Si gusta, puede abrir su micrófono. Ah, dice que sí, doctora. Muchas gracias. Vale. Igual si quieren seguir preguntando, yo sigo adelante y igual vamos a llegar a esas cosas, pero eh, igual pueden seguir preguntando, ¿vale? Ok, entonces, ¿dónde las encontramos? En médula ósea, en sangre de cordón umbilical, en placenta, en fluido amniótico, en tejido adiposo, en músculo, perdón, en córnea, en la pulpa dental. Esto ya. Ok, esto es parte de lo mismo. Entonces, básicamente las podemos obtener de diferentes tejidos, placenta, tejido adiposo, pulpa dental, del cordón umbilical. En este caso del cordón umbilical, pues hay dos tipos de células troncales, las que están en la sangre del cordón y en el tejido del cordón como tal. Entonces, realmente esta también es una microscopía electrónica de las células troncales. ¿Qué hacen las células troncales mesenquimales? Ok, entonces vamos aparte de lo que nos puede responder algunas cosas acerca de cómo las podemos usar en algunos padecimientos, ¿ok? Entonces tienen dos acciones principales muy importantes. Una es la regeneración celular, que lo pueden hacer a través de la diferenciación celular, es decir, que esas células pueden irse a diferenciar, bien sea tejido adiposo, condrocitos, o a la transdiferenciación celular, donde entonces, bueno, probablemente puedan dar. Digo probablemente porque pues muchas cosas todavía están en estudio, ¿ok? Pero pueden dar lugar a tejido nervioso e incluso provocar regeneración celular por contacto de una célula con otra, ¿ok? Ahora, voy a la parte más importante, que es la que nos tiene que quedar más clara de la plática, que es la acción paracrina. Es la acción más importante que tienen estas células, porque son unas células que son unas células maestras del sistema inmunológico, son unas células altamente inteligentes que tienen una capacidad inmunomoduladora porque interactúan con varias células del sistema inmune y les da esa capacidad, esa acción paracrina de inmunomodular, lo que les permite su acción antiinflamatoria, acción antifibrótica, antiapoptótica, angiogénica y reparadora endógena. ¿Ok? Pero si nosotros nos basamos en que sabemos cuál es el mecanismo por el cual ella actúa, entonces podemos tratar de ver en qué padecimientos podemos usarlas, que la verdad es que son muchas patologías. ¿Ok? Esta diapositiva puede parecer un poco compleja, porque pues nos resume un poco cuál es la actividad, eh, em, toda la acción que tienen las células troncales mesenquimales hacia diferentes cosas, ¿no? Eh, Todo lo hacen las células troncales mesenquimales, bien sea por contacto de una célula con otra y a través de factores solubles, que son factores de crecimiento, que son citocinas, que permiten su actividad, bien sea para regenerar, para angiogénesis, para incluso tiene cierta actividad sobre el estrés oxidativo, es decir, actúa en las células para disminuir los radicales libres porque promueve la formación de enzimas antioxidantes. Entonces dices, bueno, la verdad es que hace muchísimas cosas, ¿no? Tiene actividad antiapoptótica, es decir, va directamente a ese tejido lesionado, entonces pues promueve la regeneración, que se diferencien las células, que se regeneren las células del tejido, pero al mismo tiempo promueve que haya una vascularidad eficiente en ese tejido, promueve la angiogénesis a través de factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelio vascular, disminuye los radicales libres, evita, tiene actividad antiapoptótica, es decir, que evita la muerte celular por apoptosis y al mismo tiempo
entra en contacto y modula a las células del sistema inmune, como son las células T, las células B y las células natural killer, también sobre macrófagos y sobre células dendríticas. Entonces participan en muchos procesos fisiológicos, pero lo principal por lo cual nosotros las vamos a utilizar es porque tienen esa acción paracrina importante de ser antiinflamatoria y de modular el sistema inmune, y obviamente para la regeneración de tejidos. Entonces, ¿cómo modulan las células troncales mesenquimales este, a las células del sistema inmune? Bueno, básicamente porque activan y proliferan, disminuye básicamente todo esto que vemos acá, disminuye la activación y la proliferación de linfocitos T, B y las células natural killer, disminuye también la diferenciación de linfocitos B en plasmocitos, disminuye la diferenciación de monocitos en células dendríticas inmaduras y la diferenciación de células dendríticas inmaduras e inmaduras. Entonces ustedes dicen, bueno, pero esto ¿de qué va? Bueno, básicamente porque tienen una acción inmunosupresora, ¿ok? Entonces ellas modulan a las células inmunes porque básicamente inmunosuprimen porque básicamente hacen, por ejemplo, sobre macrófagos y sobre células dendríticas, evitan que ellos liberen citocinas proinflamatorias. Entonces, ellas modulan y tienen esa actividad antiinflamatoria porque entonces entran en contacto con estas células del sistema inmune y ¿cómo lo hacen? Lo hacen básicamente a través de factores de crecimiento, a través de interleucinas o a través de factores solubles, a través de muchas señales que ellas envían. Entonces, las células troncales tienen lo que se llama un secretoma. ¿Qué es el secretoma? Básicamente es todos los productos que ellas liberan como factores de crecimiento, interleucinas y también los exosomas, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahorita. Aquí, por ejemplo, como podemos ver, bueno, esto está en inglés, una disculpa porque no alcancé a traducirlo, pero bueno, por ejemplo, sobre las células dendríticas, ellas disminuyen la maduración, la proliferación y la activación de estas células dendríticas a través de la producción de ciertas interleucinas, promueven la transición de macrófagos de M1 a M2, que ayuda más bien a la regeneración de tejidos, o sea, todas las acciones que ellas hacen sobre las células del sistema inmune van dadas a disminuir la inflamación y a regenerar tejido. Ok, si ya vamos con la terapia celular como tal, entonces el trasplante de la terapia o el trasplante de las células simplemente es la transferencia de las células vivas a un individuo, ¿no? A un huésped, finalmente con la intención de introducir nuevas funciones o corregir funciones defectuosas, ¿ok? Entonces, el atractivo de la terapia celular y de que nosotros estamos colocando células exógenas es que estas células que estamos colocando después pueden ser manipuladas de una manera ex vivo, ¿no? Fuera, tanto a nivel celular como molecular y hacerlas más eficientes. ¿Qué tipo de trasplantes podemos hacer? Entonces tenemos el trasplante, pueden ser células autólogas que son del mismo individuo, ¿ok? eh, o pueden ser un trasplante alogénico. Tenemos ahí que pensar un poco, realmente ahorita hay muchas empresas que producen las células mesenquimales. Lo que tenemos que nosotros es estar, pues, verificar la calidad de las células. ¿Y cómo lo verificamos? Bueno, porque pues que ese laboratorio cumpla con las normas y que nos den un certificado y que nos digan las células, cómo han sido identificadas y que nos diga el control de calidad, ¿no? Entonces, lo más importante de estas células que nosotros colocamos de manera exógena es que las podemos colocar de manera inmediata, ¿ok? Entonces, bueno, puede ser un donador, o sea, el mismo perrito al que se las vamos a colocar, podemos cultivarlas de tejido del mismo perro.
pero eso pues nos va a conllevar a que generalmente los pacientes que más frecuente podemos tener para colocar células mesenquimales, pues son perros que ya son perros senior, geriátricos, que ya tienen varias complicaciones, que tienen más de 12 años, que tienen dolores en las articulaciones. Entonces es un poco difícil someter a ese paciente a anestesia, a una cirugía, depende de la edad, ¿no? Entonces tenemos que valorar realmente si eh, no necesitamos las células de ese paciente, pero no es tan necesario si podemos utilizarlas de otro paciente, porque las células, precisamente la ventaja que tienen las células troncales es que no hay rechazo a las células porque ellas no presentan marcadores para el complejo mayor de histocompatibilidad 2, que son esas moléculas que permiten a las células inmunes detectarlas como extrañas. Entonces, como ellas no tienen esos marcadores para las moléculas de histocompatibilidad tipo 2, entonces no hay rechazo para las células troncales mesenquimales, ¿ok? Entonces no es una ventaja que podamos colocar las células mesenquimales obtenidas de otro paciente. Obviamente si son de una especie, o sea, son de canino, las colocamos en canino, eso es un trasplante alogénico, si es autólogo, es que es del mismo paciente, y bueno, hay trasplantes xenogénicos que son de una especie a otra, ¿ok? ¿Cuáles son las vías de aplicación de las células? Bueno, depende de la patología, hay muchas vías de administración, pueden ser por la vía intravenosa, puede ser cercana a la lesión, puede ser intracapsular si estamos hablando de alguna articulación en particular, puede ser en el sitio de lesión específico, en heridas, hay intraglandular si las colocamos en las glándulas lagrimales en el ojo. Entonces hay varias vías de administración. ¿Cómo lo vamos a decidir? Eso va a depender del paciente y va a depender de la patología. Ok, pero ustedes preguntarán, bueno, ¿cómo llegan ellas al tejido de lesión? Ok, entonces básicamente porque las células troncales mesenquimales presentan receptores de membrana, receptores de interleucinas y receptores de quimiosinas, que toda lesión produce interleucinas, ¿ok? Entonces las células llegan o migran hasta allá porque tienen receptores para ese tipo de interleucinas que está liberando esa lesión. Obviamente ya hablamos de que ese proceso de que migren eh, pudiera ser sencillo, pero bueno, es un proceso de transmigración endotelial donde ellas, por diapédesis, pasan a través del endotelio de los vasos y se dirigen a los tejidos. Obviamente no es tan sencillo, requiere una serie de procesos de que se activen, de que se adhieran y de que migren. Y todo esas son señales, factores, moléculas solubles, factores de crecimiento, etcétera, ¿no? ¿Dónde están contraindicadas? Ok, tenemos que individualizar a cada paciente, porque bueno, si es un paciente que en este momento tiene una enfermedad infecciosa, está teniendo un problema, pues tenemos que resolver esas cosas primero, ¿ok? Este, em, Son pacientes que están muy débiles, quizá tenemos que estabilizar primero para luego ver si realmente debemos colocar las células mesenquimales o no. Entonces, depende del paciente. Por ejemplo, si son pacientes también que están en muy baja condición corporal, están pacientes que están desnutridos, son varias condiciones. Nosotros tenemos que colocar las células mesenquimales en pacientes que están estables o en pacientes que sabemos qué queremos lograr y qué vamos a hacer. ¿Dónde están contraindicadas? Si las células troncales mesenquimales no son teratogénicas, es decir, no, ellas por sí solas no forman tumores, pero están contraindicadas en pacientes que tengan una neoplasia primaria, que tengan un tumor. ¿Por qué? Porque recordemos que ellas son angiogénicas, favorecen la angiogénesis, ¿ok?
a través de factores como el factor de crecimiento endotelio vascular, este que vemos acá, que es el VEGF. Entonces, pues si favorecen la angiogénesis, van a producir que haya una mayor vascularidad también del tumor y un crecimiento del tumor. Entonces sí tenemos que hacer exámenes, tenemos que cada paciente hacer su historia clínica completa, tenemos que hacer exámenes de sangre, tenemos que hacer radiografías, tenemos que evaluar realmente que no haya la posibilidad de que exista una neoplasia, un tumor en el paciente para no colocar las células mesenquimales. ¿En qué patología las podemos usar? Pues las podemos usar en muchas patologías. Acá solamente las estoy mencionando algunas. En osteoartritis, en queratoconjuntivitis seca, secuelas neurológicas por moquillo. En gatos se han usado altamente en gingivoestomatitis felina, enfermedad renal crónica, ¿ok? Sobre todo en pacientes que están estables, que tienen una etapa temprana de la enfermedad y que obviamente reciben tratamientos adicionales, ¿no? Para tratar su enfermedad renal crónica. Este, Acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, de terapia de células troncales mesenquimales en la osteoartritis. Ya sabemos que es una enfermedad que es degenerativa, progresiva, que afecta a las articulaciones y que, bueno, tenemos nosotros que identificar dónde está la inestabilidad articular, si es una displasia coxofemoral, si hay rupturas de ligamentos, si hay luxación patelar, si hay una displasia de codo, ¿ok? Entonces, tenemos que identificar, obviamente, dónde está la inestabilidad. En este caso de las articulaciones, o de problemas articulares, dependiendo de dónde sea, lo ideal es que sea la aplicación un poquito más local, más cercano a la lesión. ¿Ok? ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, o qué hacen ellas en el caso de la regeneración del cartílago? La verdad es que el cartílago es avascular, tiene una baja potencia de división celular allí de los condrocitos, entonces una autorregeneración básicamente está bien limitada, los condrocitos que quedan viables tratan de agruparse como para tapar los agujeros que puedan haber allí. Hay una hipertrofia del cartílago, pero que finalmente no es tan funcional, se forman osteofitos y eso hace que sea una dolencia crónica progresiva. Entonces, ¿qué hacen las células? Básicamente lo que hacen es la diferenciación hacia condrocitos, ¿ok? Este, ¿ok? A través de sus propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras, reclutan células endógenas que básicamente de allí, de la parte articular, para diferenciar las condrocitos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que si colocamos células, pues es algo un poquito más esquemático. Si colocamos las células a nivel intraarticular, van a favorecer la regeneración del cartílago, disminuir la formación de osteofitos, disminuir en la inflamación y el reclutamiento de células troncales mesenquimales endógenas. Las propias células que estén ahí también van a tratar de reclutarlas y lo que van a hacer es favorecer la reparación del cartílago. Básicamente, ¿cómo lo hacen? A través de un proceso, por eso les decía que tenía que quedar bien claro, a través de su actividad regeneradora y su actividad paracrina, disminuyendo la inflamación, porque liberan ellas citocinas y moléculas inmunomoduladoras, antiinflamatorias, ¿ok? Aquí les voy a presentar rápidamente unos pequeños casos, no están todas las pruebas, los exámenes, me costó un poquito ahí conseguirlos o ordenarlos, mejor dicho. Este es un paciente de 15 años de edad, vienen los propietarios, con que pues tiene dolor articular, le cuesta trabajo movilizarse, tiene dificultad para caminar, hay pérdida de masa muscular, ¿ok? Entonces, bueno, aquí, obviamente aquí les pongo cuántas células colocamos, pero pues no es tan sencillo. Obviamente se hacen estudios, se hace radiografía, vemos ahí, básicamente que hay una espondiloartrosis, ¿ok? En columna, hay cifosis, hay dolor
articular general en él, entonces hay dificultad para caminar. Obviamente se hacen los estudios. Un paciente que tiene 15 años, vemos que sus estudios de perfil integral, de hemograma, de química sanguínea, de uranálisis están bien. Se hacen radiografías de tórax, verificamos que no haya ninguna masa por allí, entonces decidimos colocarle. Muchas veces vienen los propietarios con un paciente de esta edad donde ellos quieren una terapia alternativa. Entonces no quieren dar medicamento, ya quieren algo diferente. Obviamente, pues nosotros debemos comentarles que pacientes así, que pues tienen enfermedad articular, tenemos que medir varias cosas, medir escala de dolor, un manejo multimodal del dolor, hacer fisioterapia y rehabilitación. Se les comenta de diferentes terapias, como les comentaba, de acupuntura, de ozono, de terapia neural, se les indican a ellos varias cosas y finalmente ellos deciden. Entonces, en este caso de este perrito, nosotros colocamos 5 millones de células por vía intravenosa. Bueno, ese es otro también cuando tú les indicas, pues, si quieres que colocarlas localmente, pero pues a veces no están de acuerdo en colocar anestesia ni nada de eso. Y bueno, pues es un paciente también que tiene un dolor articular generalizado. Entonces, pues la vía intravenosa pudiera ser adecuada. El efecto de las células troncales es ascendente en el tiempo y se puede ver aproximadamente como al mes, y de esa manera va ascendiendo el efecto benéfico, por decirlo así. En estas fotos vemos que es la primera vez que lo vimos. La verdad sí está bastante decaído, con mucho dolor y dificultad para caminar. Básicamente quería estar cargado. Y luego me mandan ellos estos videos donde vemos, la verdad que pues cambió dramáticamente este perrito. Y ellos más o menos como al mes me mandan este video. El comentario es que desde la terapia pues lo vieron diferente a partir como de los 15 días de la terapia, y ya después empezaron a ver mayor movilidad y pues más, un mejor ánimo, ¿no? Para comer, para moverse. Este paciente es Jaco, un pastor alemán de 13 años con dificultad para caminar en miembros posteriores, pérdida de masa muscular, mucho dolor al caminar. Este, También hacemos exámenes en Jaco, vemos igual disco- mm, problemas acá en columna torácico-lumbar, ¿ok? Una espondiloartrosis también, presencia de algunos puentes acá intervertebrales, hay mucho dolor. Ellos también decidieron y quisieron que fueran las células por vía intravenosa. Igual se hizo el examen físico completo. En Yaco colocamos aproximadamente 25 millones de células. Aquí no sé si acá se ve muy bien. Hay un poquito de dificultad en la parte de... Bueno, ahí camina un poquito mejor. En el... Espérenme un tantito. Acá cuando lo vimos inicialmente prácticamente tenía mucha dificultad para moverse. Cuando el propietario te dice, pues ya no quiere, tiene dificultad para subir y bajar escaleras, tiene dificultad para correr, etcétera. Es importante recalcar que las células mesenquimales tienen cierta potencialidad. O sea, por ejemplo, este tipo de razas, vemos que no fue el caso ya, con que no tengo acá las radiografías de cadera, pero
Cuando hay displasia de cadera, se pueden colocar las células troncales mesenquimales. Hay una gran capacidad de que los perros mejoren su movilidad, pero la potencialidad sabemos que es limitada. O sea, tiene una, ¿de qué quiero yo de esas células? Que tengan una actividad antiinflamatoria, que el perro vuelva a sus actividades de una manera plena. Quizá no va a correr igual, pero sí va a correr. Pero obviamente las células no me van a regenerar el acetábulo ni la cabeza del fémur, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que tener claras. Este es el caso de, es un caso reciente que tenemos de una paciente de 1 año y 6 meses. No se puede levantar, tiene mioclonos, ya venía de de otras clínicas, secuelas neurológicas por moquillo. Y bueno, en ella, pues sí es ideal también colocarlas por vía endovenosa. La verdad que tenía muchos problemas de mioclonos a nivel de masséteros. Pues la verdad, tetra parece prácticamente, o sea, no ambulatoria, pedaleo. Acá creo que se ve en este. A ver, ok. Apenas hace mes y medio, 2 meses, que se pusieron las células. Obviamente, como les comento, las células no, o sea, tienen cierta potencial, entonces son pacientes que necesitan, este tipo de paciente necesita una evaluación fisiátrica completa, necesita rehabilitación, neurorehabilitación, necesita muchas cosas, ¿no? Que se comparten, o sea, aquí les estoy compartiendo yo esta parte, pero obviamente todo eso se le dice al propietario. Las células troncales mesenquimales de por sí, no logran, o sea, hay diferentes casos en los pacientes que tienen secuelas neurológicas por moquillo, dependiendo del grado del nivel de afección que tengan, ¿ok? En que hay pacientes en que tienen paresia, básicamente a nivel de miembros posteriores, y luego logran caminar, algunos logran caminar no perfecto, hay otros que finalmente tienen una respuesta en que logran estabilizarse en cuanto a mioclonos, y tienen cierta movilidad, ya dejan la incoordinación, pero algunos que no logran caminar, ¿ok? Entonces, pues en el caso de ella apenas vamos en esto. La verdad es que los propietarios están haciendo todo lo posible por que esté en terapias, por ir a fisio, por hacerle ejercicios en casa, por ayudarla. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es el movimiento de los miembros posteriores, mejor dicho, el no movimiento, la paresia. Este es un poco más reciente, donde ya ella puede sostenerse un poco de los miembros anteriores, y la verdad es que la actitud es muy distinta, por lo menos acá apoya un poco más, ya logra ella mantener también la estabilidad de la cabeza. Ok, entonces, eh, ¿qué, qué, qué nos trae toda esta tecnología? Bueno, nos trae una gran oportunidad de ofrecer una terapia diferente, de una terapia eficiente, de darle una calidad de vida
a los pacientes. Yo estoy hablando algo muy corto de lo que es la terapia con las células troncales, ¿ok? Pueden ser no solamente células troncales, como les digo, también exosomas, pero sí es necesario que nosotros como profesionales trabajemos con ética, con compromiso, de actualizarnos, de estudiar, porque pues obviamente no, es como estos anuncios, ¿no? No podemos hacer eco de estos anuncios de s- crema con células troncales. Obviamente sabemos que ahí no van a haber células vivas, ¿no? O suplementos dietéticos. Entonces, tenemos que tener esa ética, ese compromiso y la responsabilidad en los diferentes ámbitos, nada más en los órganos colegiados, en los consultorios, en los hospitales y obviamente la responsabilidad con nuestros pacientes. Entonces, obviamente, necesitamos que haya más, estemos más pendientes nosotros al respecto de eso, porque bueno, también muchos propietarios vienen a preguntarnos, ¿no? De las cremas y de los suplementos, y no lo digo nada más de las células mesenquimales, ¿verdad? Pero no creo que esto nunca se... Y les quería comentar algo súper rápido, ya vamos a terminar, de lo que es la regeneración de tejidos, que no es posible en los mamíferos una regeneración completa que ocurre en otros organismos, la restauración y reemplazo de órganos, de estructuras complejas o de organismos enteros, ¿no? Después de una lesión que requiere mecanismos de reconstrucción completa, pero que esos modelos nos ayudan a seguir investigando acerca de las posibilidades que hay para nosotros en la medicina, tanto humana como veterinaria, para la regeneración de tejidos. Entonces, pues lo que ocurre en organismos como la planaria, que es capaz de renovarse por completo el cuerpo entero, el pesebra que es capaz de regenerar por completo la retina, el corazón, la salamandra y el ajolote que son capaces de regenerar por completo una extremidad con funcionalidad y todo, ¿no? Entonces, pues es una información que debemos tener presente, ¿no? Que son investigaciones que se están llevando a cabo y que nos permiten pensar, ¿no? En qué, hacia dónde vamos en esta biotecnología para la regeneración de tejidos, ¿no? Pero quizá podemos hacernos también varias preguntas de qué podría estar implicado en evitar la regeneración en mamíferos. Bueno, la verdad es que pueden ser muchas cosas. Puede ser una cuestión de evolución, de que no tenemos los mecanismos necesarios, de un mecanismo de protección de nuestro cuerpo ante desórdenes proliferativos como el cáncer, de que no hay las vías de señalización adecuadas, ¿no? En fin, muchas cosas que pueden ocurrir. Y más allá de lo que es la expresión de los genes, quiero que pensemos también en que hay mucho más allá o sea, es algo mucho más que colocar células mesenquimales, ¿ok? Porque además de que estamos hablando de la expresión de genes y de células que tienen una serie de funciones, hay algo más allá de la genética, ¿no? Que es la epigenética, y que es simplemente aquellos mecanismos que provocan cambios en la expresión de los genes, pero no en la secuencia de los genes. Entonces, bueno, son factores ambientales que pueden provocar, silencian o activan genes, ¿verdad? Para causar cambios en la expresión de algunos genes. Entonces, ¿qué factores ambientales podríamos hablar? Bueno, el estrés, la nutrición, la exposición a toxinas, diferentes cosas, ¿no? Doctora Silene, tenemos algunas preguntitas. ¿Gustaría hacerlas ahorita? Mm.
Creo que la perdimos. Doctora, no la escuchamos. Bueno, buenas noches. Doctora, ¿sí nos escucha? No, parece que perdió la señal. Ay, es que está la cosa, es Ah, que me como, acaba de escribir que ya se conecta. Parece que se le desconectó. Un sí, momentico. es que está Dice que es, se fue la luz donde está. no, te digo que está ahorita la cosa Sí, ahorita me tremenda, ya acaba de ves escribir. también a mí cómo me fue. Sí, sí, me abandonaron. Ya vi que el doctor Enrique ya pudo entrar también. No, pues sí, oye, ni yo me veo aquí en el, Sí, sí estás, Ani, sí te ves. ya me vi, es que era mucha gente. Sí, todavía nos quedan unas cuantas preguntas para que nos Ajá, conteste, pero me dijo pues que ya vamos se a dar. conectó. Chicos, de mientras, pues les recordamos que tenemos varios temas, ¿verdad, Janet? Sí, próximamente el día 9 vamos a tener también la plática de apiterapia. Vienen los cursos de terapia neural, de criocirugía. La verdad hay muchísimos temas, no paramos. Entonces, toda pregunta que tengan, información que requieran, pues estamos sus asesoras para Terapia brindársela. neural, presencial, curso taller. Vamos a Ujú. tener ozonoterapia. En el área mm, humana, en el, ozonoterapia empieza en agosto, es el diplomado. ajá, y es para ambos, pues les sirve. Ay, mira, está el doctor Eleazar, y me había fijado. ¿Qué tal, doctor Eleazar? Buenas noches. Ajá. Pues no, no ha entrado, no la encuentro. Pensé que ya No, había no, entrado. no ha podido entrar, es que me escribió en WhatsApp que se le fue la luz, que ya se Ajá. conectaba rápido. Eh, mira, voy a compartir la cortinilla de mientras en lo que ella se conecta y cualquier pregunta, aquí estamos, chicos, a sus órdenes. Sí, en caso que no se puedan contestar ahorita, la doctora nos apoya en lo que es el grupo. También si quieren saber más de los cursos, adelante. Ahorita es buena oportunidad. De hecho, tenemos una pena muy grande porque no les presentamos a la doctora y se quedó sin presentación. No, pero sí nos apoyó un poco Ani, sí nos Ah, qué apoyó y bueno. se presentó. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Deja, pido aquí un café a ver si me regalan uno, tienen la amabilidad de que me regalen uno. No Ya va a sabes, entrar, ya va a entrar. por allá con ustedes, pueden abrir su micrófono. ¿Cómo están las lluvias? Ya entró la doctora. Ya, ahorita la coloco oh, déjala encuentro. Aquí está, profesora Sirlene. Ok, ya está. Nada más entraría con uno. Estoy desde el celular. Ah, ya, doctora, allí está. Es que se ¿Qué fue la tal? luz. Ya paré mi presentación para verla mejor. Discúlpenme porque se fue la luz. Ay, Doctora, le sí. comentaba que teníamos unas preguntitas. Todavía no ha terminado su presentación la doctora, entonces si quita la cortinilla, Anita, para que la doctora ya pueda compartir su Continuar. pantalla. Voy. Ya está, doctora. De hecho, creo que no me ven por la cámara de la computadora porque me sigue dando. Trae algo de delay. ¿Entró con dos números otra vez? Sí, para darle acceso al otro también como cojos.
Es que el audio lo tengo. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Es que estoy del celular y de la computadora. Espérenme un momentito. Ujú. Ahora sí ya, doctora, ya está con los dos aparatos, como cojos. Ok. Yo la verdad que no sé cómo es esto, pero bueno, aquí vamos. Todo muy bien, doctora, muchas gracias. Sí. Ahí No sé está, hasta dónde me escucharon. casi En la al... regeneración, doctora, estábamos viendo la Acá. regeneración. No, la que sigue, que están como tejiendo la célula. Ah, Ya casi Sí, era ya la lo en último. epigenética. El sí. ADN, Sí, ajá, sí. esa. A lo que iba con eso era de que esto es algo más que colocar células, ¿ok? Que pues hablamos de influencias ambientales como el estrés, nutrición, déjeme apagar acá este audio que no me deja. Estrés, nutrición, lo voy a poner acá porque si no, no me ven. Y bueno, creo que eso era todo. Lo que les quería hacer ver era de que hay algo más allá que las células mesenquimales, que tenemos que ver al animal como un todo, de una manera integral, todo lo que pueda influenciar, la parte de bienestar animal y es que tengo un eco aquí ok, la parte de bienestar animal y todo lo que conlleve a cambios epigenéticos como estrés, nutrición funcional, entre otras cosas, ¿ok? Les dejo acá esta frase, este, que es de Carl Jung, que dice, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Y bueno, muchas gracias por su atención. Discúlpenme por que no me veían desde el principio, porque se fue la luz, pero bueno, De aquí hecho, quedó doctora, pendiente. ahorita todavía no se ve. Ay, Dios mío. A ver, Ahí anda moviendo la cámara y como que ya mero la vemos. pero es que estoy desde el celular porque la cámara de la Sí, computadora no. su celular se está reflejando. Cámbiale la pantalla hacia usted, porque Sí, se ve en la pantalla de la computadora. sí, 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 ya. Ahora sí. Ay, Ándele. qué horror. Ay, sí, ¿qué tal, doctora? Ahí Ay, ya se ya Hola, ve nos hola. pusimos perfecto, las doctora. caras Muy Por bien. todos. fin. Doctora, pues bueno, podemos intervenir por acá. Tenemos algunas preguntas. Sí, Mire, la doctora Mildred pregunta, ¿cómo se aplican las células madre en la gingivoestomatitis en gatos? ¿Es intragingival? sí. Sí, se pueden colocar allí. Obviamente, también puede ser vía intravenosa, pero bueno, muchas veces sabemos que nada más las células troncales mesenquimales no van a ser lo único que podemos hacer en un gato con gingivoestomatitis, ¿ok? Mm, Sino que, exacto. bueno, obviamente, seguro, bueno, es lo más probable, ¿no? Tengamos que hacer una biopsia, extracciones dentales y obviamente podemos usar las células troncales mesenquimales, este, por su actividad antiinflamatoria y su actividad paracrina, ¿no? O sea, sería en ese caso. Muy bien, Obviamente hemos visto resoluciones de gingivoestomatitis sin células troncales mesenquimales que también les ha ido muy bien. claro.
Muy bien, doctora. También nos pregunta si hay algún estudio donde podamos ver la biodisponibilidad de las células en las diferentes vías de administración. Si se ponen intravenoso o intraarticular, ¿cuál sería la tasa de efectividad? Sí, la tasa de efectividad disminuye, bueno, depende de la patología, pero si quiero colocarlas, o sea, si ya yo diagnostiqué, ¿no? ¿Qué articulación, o sea, qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? Si em, va a ser un problema de displasia de cadera, por ejemplo. Entonces, bueno, lo ideal es que las coloquemos allí a nivel intraarticular, ¿ok? Porque, bueno, obviamente la tasa de sobrevivencia de las células a nivel intravenoso disminuye muy drástico si lo comparamos con a nivel intraarticular, porque, bueno, hay una gran cantidad de células que se mueren en la circulación y básicamente al pasar por la microvasculatura pulmonar. Ok, muy bien, Sí, hay doctora. estudios, de repente en cuanto a números, podría compartirles algunos artículos, y ver, ¿no? También tenemos que decidir en ese paciente qué nos conviene, si podemos poner un poquito de anestesia o no, pero ya sería cuestión de que busquemos algunos artículos si quieres una cifra específica, el porcentaje específico, pero sí disminuye bastante, o sea, hay una gran diferencia en colocarlas cerca del tejido de lesión y colocarlas por vía endovenosa. Ok. Muy bien, claro que sí. También pregunta, en casos de acetábulos y cabezas de fémur dañadas, si se aplican las stem cells intraarticular, entonces solo regenerará el cartílago y la cápsula articular. Sí, o sea, regenera hasta cierto punto. Sabemos que tienen cierto potencial, ¿no? O sea, van a regenerar osteoblastos, o sea, sí va a haber regeneración ósea y condrogénica, ¿ok? Pero de que se va a regenerar así completamente el acetábulo, no, pero si hacemos de repente unos estudios radiográficos y vemos el antes y el después, obviamente vamos a ver una disminución de la inflamación, disminución de osteofitos, disminución de varias cosas que podamos ver allí a nivel articular, pero de que se vea perfecto, no. Y ese animal va a seguir siendo displásico, ¿ok? O sea, va a tener calidad de vida, va a poder correr, quizá no va a poder correr igual, pero va a seguir siendo displásico. Claro. Si no, no va a solucionar el problema directamente, va a ser a nivel articular nada más, ¿verdad? Dolor y evitar más molestias. Doctora, tenemos a la doctora Margarita Cruz que Ya levantó no su me mano. veo. Doctora, si quiere abrir su micrófono, por favor, y hacer su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Déjame ver si se puede ver mi camarita. Sí, ahí estoy. Y yo no me veo, creo. Doctora, Sí, antes que nada, muchas gracias. Su plática bastante interesante. Tengo tres dudas. Una, bueno, ya otros doctores también la hicieron, entonces sería un poco repetitiva, que me parece que todavía no ha sido resuelta, pero bueno. La primera, en el caso de enfermedad renal, especificó que se utiliza en pacientes felinos. En caso de perros, ¿no se está utilizando o porque es que no se mencionó o no es, digamos, como tan efectiva en comparación a los felinos? sí sí se usan en perros. Eh, Hay una controversia fuerte en el uso de las células mesenquimales en enfermedad renal aguda y crónica. ¿Ok? ¿Por qué la controversia? Bueno, porque pues hay diferentes investigaciones y estudios, dependiendo de la INE de cada estudio, en donde comentan que pues no hay diferencias significativas en las variables que miden. Entonces, pues sí funcionan en algunos perros y gatos y en otros no. Sé de algunos veterinarios dedicados a felinos
que usan frecuentemente las células mesenquimales en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 1 y 2, obviamente además de sus otros tratamientos como hidratación, disminución de dolor, diferentes cosas, ¿no? Y entonces, pues, si las usan y les dan resultados como calidad de vida, acuérdate que es una actividad antiinflamatoria y paracrina inmunomoduladora. Entonces, esas son las bondades que puede tener. Ok, la segunda pregunta es, mencionaba que definitivamente en pacientes que presentan neoplasias, pues no sería recomendable dar este tratamiento con este tipo de células. Pero en el caso, por ejemplo, de pacientes, pensemos una hembra que tuvo neoplasia en glándula mamaria, se retiró quizás incluso toda la cadena de glándula mamaria, ya no ha tenido recidivas, o un paciente con osteosarcoma que a lo mejor sí hizo una amputación y ahora por alguna otra razón requiere o es sugerente dar este tratamiento. ¿Qué posibilidad hay de que este tipo de neoplasias o cualquier otra vuelva a reincidir? Mira, yo creo que en ese caso un paciente que ya tuvo una neoplasia, obviamente, pues hay trabajos, ¿no? Hay estudios en donde dicen, ya se operó este animal, ya no hay neoplasia, colocar las células, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito precavidos en ese caso. Em, Bueno, es que también depende, porque por ejemplo, el cáncer de glándula mamaria en una gata, pues es básicamente, ¿no? Una sentencia, ¿no? Porque pues es básicamente bien agresivo. Entonces, pues yo no me atrevería jamás a ponerle células mesenquimales, que sabemos que no son teratogénicas, o sea, no producen tumores de por sí, pero con la actividad angiogénica que tienen, pues yo no apostaría por un tratamiento con células mesenquimales y en osteosarcoma tampoco. Ok, y bueno, la pregunta que le comentaba yo, que también de otros doctores veo que hicieron el costo y dónde conseguimos este tipo de células. Sí, mira, el costo es variable porque pues obviamente depende del laboratorio. En teoría es algo que no es costoso, básicamente porque, bueno, no es costoso una vez que tienes el laboratorio en sí, porque bueno, tienes que tener un laboratorio, donde tengas una campana de flujo laminar, donde tú puedas cultivar allí el tejido. Me refiero a cómo saca el costo un laboratorio. Entonces, bueno, fundar un laboratorio no es tan sencillo porque requiere una serie de equipos importantes para poder garantizar la calidad de esas células. Pero una vez que eso ya está, pues la verdad es que la capacidad de cultivo de las células mesenquimales es grande, la multiplicación de las células se expande rápidamente y se puede cosechar una gran cantidad de células en poco tiempo. Entonces, realmente el costo depende del laboratorio. En conocimiento tengo extremos de precios. Depende de los viales por millones de células. Hay laboratorios que te da un vial, te estoy dando un aproximado y sin decir obviamente nombres de laboratorio, ¿verdad? Pero un aproximado como si son un vial de 5 millones de células, aproximadamente como unos quizá casi 3,000 pesos, mientras otros los estoy viendo casi que el doble o el triple. Entonces, bueno, creo que me dijiste el precio y ¿qué otra cosa? Ajá, ¿dónde podríamos conseguirlas o qué laboratorios son los que los trabajan? Sí, hay varios laboratorios. Aquí en México, ahorita creo que hay varios en Guadalajara. Está Criovida. Quiero eh, vida, aquí en Guadalajara. ujú, aquí en la Ciudad de México hay unos que se llaman Animal Cells Biotherapy.
Obviamente, de ese laboratorio, nosotros tenemos que garantizar que nos den un certificado, ¿ok? Que nos den un certificado de la calidad de las células, donde nos va a decir, es un laboratorio que tiene que cumplir con ciertas normas ISO, tiene que ser certificado y tiene que darnos, o sea, varias cosas certificadas. De un certificado de donde nos dice como de la calidad de las células generalmente nos dan, ¿no? Entonces, obviamente, pues también ante la duda de que laboratorio y dosis, yo puedo ponerme también a la disposición de ustedes. Pueden escribirme, creo que aquí no puse el correo, pueden escribirme cualquier asesoría que necesiten de alguna enfermedad, de alguna patología o alguna opinión adicional a lo que ustedes piensan, con mucho gusto podemos hacerlo. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sí, sí, nos puede compartir su contacto, la verdad es que se lo agradecería bastante. Sí. La doctora está ya en el grupo, ¿eh? Ah, ok, muchas Allí gracias. la encuentran y ahí Ah, pueden hacer preguntas para que también todos nos enteremos y podamos apoyarnos entre todos. El doctor Fernando Abundis, sí, estoy bien. ¿Quiere abrir su micrófono, doctor? Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias por la plática. hola, buenas Doctora, noches. doctora, aquí haciendo un poquito nada más igual de mención sobre lo que acaba de decir ahorita con con la doctora anterior. Sí, Criovida sí está en Guadalajara. Digo, habría que ver dónde nos encontramos cada quien para poder pensar en qué laboratorio, lejos de decir que nos convenga que sí que nos entreguen el certificado, porque por lo menos Criovida sí manda a varias partes de la República Sí, pero el costo también se eleva mucho por el envío, porque lo hacen ya sea por vía paquetería sí, a alguna central camionera o por aeropuerto, pero así. digo, yo quisiera saber si exactamente en la Ciudad de México, por también usted nos dijo que envíen un certificado, pero el laboratorio que usted mencionó ahorita para la Ciudad de México, ¿da un certificado o usted podría decirnos si es más de calidad? Porque eso es lo que a mí me importaría, que me redujera el costo, pero sobre todo que hubiera calidad, porque si no tenemos la calidad, yo por lo menos, yo fui a tomar una certificación allá con Criovida y nos enseñaron todo el proceso y todo, pero pues Claro. bueno, nada más conozco ese, no conozco otro laboratorio. Sí, este que te comento de la Ciudad de México, que comenté de la Ciudad de México, la verdad yo no lo he usado. Entonces no estoy, no puedo dar una fe, ¿no? Exactamente, de las células. Yo creo que es quizá una cuestión de comunicarse, ver qué información te dan de las células y entonces ahí ver qué confiabilidad podemos tener. Ujú. Hay otro laboratorio que ahorita está haciendo bastante publicidad, creo que se llama Petzel, pero sé que ellos, creo que su matriz está en Tijuana, pero ya han puesto como diferentes personas, creo que, o sea, como que representantes, ¿no? Acá en la Ciudad de México, creo que en diferentes partes. Yo no he hecho contacto con ellos tampoco, pero ese sería otro. Creo que en el caso de ellos el costo es más elevado. Así Entonces, es, doctora. Pues bueno, vamos a tener que poner nuestro laboratorio. definitivamente. Doctora, hay una pregunta referente precisamente al tema que había tocado la doctora anterior, hablando sobre enfermedad renal.
Pregunta la doctora Carmen que si es recomendable el uso de las células mesenquimales en enfermedad renal en cualquier etapa o es preferible el uso de los exosomas. La verdad es que pueden ser las dos cosas. Ahorita realmente le están atribuyendo una gran actividad a los exosomas. Entonces, bueno, la verdad es que puedes, pueden ser las dos cosas, pueden ser células mesenquimales solas o pueden ser con exosomas. Ok, muy bien. Preguntan que en caso de utilizar ozonoterapia, ¿se recomienda el mismo día la aplicación de las células o post aplicación? Eh, la verdad no he usado el ozono, pero lo que veo yo que generalmente hacen es que generalmente hacen como ozonoterapia o sesiones de ozonoterapia aparte o inicialmente. A veces colocan plasma rico en plaquetas ozonizado, y posterior o en sesiones posteriores colocan las células troncales mesenquimales. Ya, muy bien. La doctora Ana Paola pregunta, bueno, comenta que es nueva en el tema y le gustaría saber cada cuándo se aplican las células madre, en dónde, bueno, eso pues, dónde puede conseguir, ya lo comentamos, y cómo se dosifican. Ok, mira, ese es uno de los problemas eh, de la dosificación, es que no hay una estandarización o un protocolo que nos diga exactamente, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a las investigaciones que estudiamos y que hemos leído, entonces más o menos en eso nos basamos para colocar un aproximado de 1 millón de células por kilo de animal. Pero la verdad es que puede ser menos de eso, o sea, dependiendo de la patología. Eso en cuanto a la dosis y lo otro que fue, se me olvidó. Era lo mismo que dónde las conseguía y demás. Mm, Sí, ok. esto ya lo habíamos, ya se había comentado. Gracias, doctora. La doctora Ana Paola también dice, si se usan de manera endovenosa, ¿se aplican de manera directa o se diluyen en alguna solución? Por lo general colocamos una vía con una solución de Harman y ya allí generalmente viene un vial donde ya viene en solución, o sea, viene un vial con las células líquido, que generalmente pueden ser 1 o 2 ml, y ya eso lo podemos ir colocando en la vía ya colocada en el paciente. Ok, muy bien, doctora. Están pidiendo si podría poner de nuevo la diapositiva de las patologías donde se pueden utilizar el tratamiento. Bueno, ya desconectado a su máquina, si en un momento dado vamos a tener la presentación como memorias, entonces por ahí ya podríamos compartírselas, ¿verdad, doctora? Así. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues bueno, siguen comentando respecto a los laboratorios, dice la doctora Lina. Petzel tiene información de contacto y más sobre el laboratorio en Instagram, Petzel MX. Muy bien, pues son todas las preguntas, doctora. A ver, por acá nos acaba de llegar. Mildred, yo he comprado, ok, sí, en el laboratorio de Guadalajara. Sí, Pues sí. sí, el proceso de obtención de las células y todo, pues es un proceso bastante complicado, no es tan sencillo de nada más centrifugar y, centrifugar y ya. Por lo Así tanto, es. pues hace obviamente un proceso caro y pues son productos que pues definitivamente, por muy económico que podamos conseguir en algún laboratorio, pues va a ser siempre una terapia un poco elevada, ¿verdad, doctora? Y pues Así bueno, es. aquí ya será cuestión nada más de que nos vayamos capacitando y conociendo efectivamente bien ya el manejo de esto. Yo Pues creo que el mejor que yo conozco ahorita son este,
pelo, ¿cómo se llama, doctora? Que lo mencionó ahorita. El Y Petzel, terapelo, terapielo, algo así, ¿no? mm, acá en la Es, Ciudad de México, no, en Guadalajara. No, en Guadalajara, Criovida es es, ¿Está Criovida y acaban Criovida? de mencionar Criovida Regen. es el más conocido y Ajá, que se tiene ya tiempo, no sé qué otro por ahí. terapel. Bueno, pues eso sería, ¿no, Enrique? Cualquiera de esos. Bueno, aquí ya cada quien tendrá que ir buscando porque nosotros no tenemos obviamente el Ni ganancia. conocimiento directo de las empresas. Hemos platicado con alguna de ellas, especialmente con Criovida. Criovida. Y pues bueno, conocemos obviamente la trayectoria y demás, pero no podemos tampoco recomendar algo específicamente porque pues no hay No, esa, y como esa dicen, los experiencia. Sin costos de embargo, envío. tenemos comentarios muy buenos por parte del doctor Eleazar, que él utiliza mucho las células mesenquimales y utiliza precisamente de la empresa Criovida, ¿verdad? Él nos ha dado testimonio de los trabajos que realiza. Entonces, y aquí sí, ya definitivamente cada uno de nosotros tendremos que hacer esa investigación de campo y empezar a trabajar y buscar cuál es con la que mejor podamos adaptarnos y poder integrar nuestros tratamientos. Doctora, pues definitivamente un tema por demás interesante y pues muchísimas gracias. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Ya teníamos un buen rato que Sí, no había estado, pero no por falta de ganas de usted, sino por falta de tiempo de Segmex, que no habíamos tenido oportunidad de poder abrir el espacio. Y pues sí bueno, es. sabemos que no es la última participación de usted. Vamos a seguir trabajando y muchísimas gracias de nuevo por su plática. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y espero que haya quedado un poquito de esta técnica para ustedes. Claro, muchas gracias, doctora. Y pues bueno, Anita, muchísimas gracias. Yane, Gracias. gracias a todos. Y si hay algún comentario, Enrique, yo sí. adelante. Acuérdate que subimos la plática, no sé si mañana o, sí, yo creo que mañana ya la Ah, estaré subiendo y compartiendo para todos en YouTube, para que vayan allá y recuerden que hay demasiada información, demasiadas clases ahí en YouTube para que ustedes, consulten allí, hay, temas completos. Y doctora, encantada, gracias por todo lo que nos dio ahora, todo lo que nos enseñó ahora. Yane, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches Gracias, a muchas todos. quiero, gracias. Buenas ajá, noches. quiero hacer el último comentario. El doctor Eleazar nos está mandando información que en León está Stencel. Trabajan células de perro, gato y caballo, pero son más caras que Criovida. Entonces, bueno, ya hay otra información por ahí. Muchas gracias, doctor Eleazar. De nuevo, doctora, muchas gracias. Gracias, Gracias a gracias a todos por todos. estar, gracias por estar con nosotros. Recuerden que tenemos una siguiente plática y estén al pendiente. Eh, vayan directamente a YouTube. Ahí, como decía Anita, tenemos todas las pláticas y algunos, Denle like sí, hay que darle like para que y se, suscribirse se para que difunda les más, avisen, ¿verdad? ¿no? Y compartan, porque Muy es muy bien. importante para nosotros, para que ustedes tengan más información cada vez y podamos seguir subiendo todos estos temas. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, Gracias a compañeros. ustedes. Hasta luego. Gracias. Buenas Descansen, Gracias, noches. buenas Enrique. noches. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.